Buenas tardes, mi nombre es Islas Sierra Alexa Donela y el día de hoy les voy a presentar mi caso clínico de prostodoncia comunitaria. Como tal, se nos pidieron 2 artículos donde nos sustentáramos para poder generar algún tratamiento empleando prostodoncias. Esta paciente es mi abuelita y principalmente la estamos empleando porque es una paciente que requiere de la prostodoncia principalmente por la falta o el desgaste que tiene con sus prostodoncias, que ya tienen demasiado tiempo. Entonces decidimos emplearla como un caso clínico. Ella es la paciente, se llama Dolores Sandoval Montes de Oca. En la fotografía izquierda vemos que no está empleando su prostodoncia y en la fotografía derecha vemos que sí. Como resumen clínico, hay datos de riesgo importantes a detallar, como es la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la neuropatía diabética y bronquitis crónica. Como tal, al hacer la exploración, el paciente también refiere pérdida de todos los órganos dentales a la edad de 60 años y en la exploración intraoral se observa presencia de puntillo rojizo a nivel del paladar duro, además de una absorción severa de los rebordes mandibulares, principalmente del lado derecho del paciente. Aquí les estoy mostrando lo que es la historia clínica junto con sus datos de riesgo, con las enfermedades que ha llegado a padecer el paciente o que está padeciendo en la actualidad. Aquí tenemos lo que es el odontograma marcando lo que es la prostodoncia total que ella ha empleado durante más de 20 años. Las fotografías extraorales aquí se las presento principalmente. Tenemos la de perfil, la que es totalmente de frente. Y aquí también les muestro una donde está sonriendo, uno donde mostramos que haga una sonrisa demasiado grande y otra donde sonría con su prostodoncia. Las fotografías intraorales, es importante detallar que al momento de revisarla o al hacer la exploración, vemos que hay un puntillo rojizo en la parte palatina, la cual nunca la paciente se la había observado, ni siquiera se había dado cuenta. Lo que también me ha comentado de que no refiere ningún síntoma ni dolor, ni ninguna cuestión que podamos detallar. Se realizó una evaluación cognitiva principalmente por la edad que tiene el paciente para saber si ella podría ser candidata a realizarse este tipo de prostodoncia y poder emplearla por sí sola, y vemos que sí, que la paciente está muy bien cognitivamente, no hay ningún problema y además ella puede emplearla sin ayuda de nadie y simplemente está bien colocada en sus esferas, todo está en perfectas condiciones. También sabe en qué lugar se encuentra, en qué día estamos, quién es el presidente actualmente, entre otras cosas que tal vez no le tomamos tanta importancia, pero que también es importante recalcar. Como diagnóstico tenemos paciente dentro de ambas arcadas, el cual presenta pérdida de hueso aparente. La paciente me dice que tiene más de 20 años empleando esta prostodoncia, la cual se ha ido desgastando también al igual que la articulación temporomandibular, haciendo que esta misma genere chasquidos. Volvemos a recalcar lo del puntillo en el paladar duro, pero llegando a este diagnóstico hay factores predisponentes como la falta de higiene oral, la edad, ya que también al ser una paciente un poco de edad avanzada ya presenta enfermedades sistémicas. Por ejemplo, hay medicamentos que ella emplea que reducen el flujo salival. También infecciones como la cándida o la diabetes son factores predisponentes. También hay factores del huésped como la saliva que se ha reducido, o también que la prótesis no se la retira en las noches. Esto puede crear ambientes cerrados, anaerobios o que puedan generar más bacterias de lo habitual. También ahí les presento lo que es la clasificación de la estomatitis protésica y hemos llegado a la conclusión de que la paciente aún se encuentra en grado 1 porque no ha presentado inflamación ni tampoco atrofia de la misma mucosa o hiperemia, que puede tener un aspecto un poco nodular. El tratamiento como tal sería una colocación de una prótesis maxilar con dientes de 0 grados por la reabsorción tan severa que la paciente presenta. La estomatitis protésica 1, vamos a ver que sería eliminar primero el factor causal. La reacción inflamatoria la tenemos que disminuir y puede ser necesario rebasar la prótesis con un material de rebase y acondicionadores de tejido. Ahora bien, para la estomatitis por cándida tenemos 2 tratamientos, la nistatina y el ketoconazol tópico al 2%. Se le manda al paciente el ketoconazol tópico al 2% 3 veces al día durante 15 días. Nuestra ruta clínica va a estar dividida en 3, el programa preventivo fase 2 y la rehabilitación protésica. La fase 1 principalmente nos vamos a
A detallar, a lavar y cepillar la prótesis con jabón y líquido neutro y emplear cepillo con cerdas duras, además de lavar la lengua, rebordes alveolares, con pasta dental y cepillo de cerdas suaves. Para nuestra fase 2 tenemos que tener el control de la estomatitis. Esto lo vamos a lograr dejando secar en la noche lo que es la prostodoncia y también tener un correcto lavado de manos, porque es importante, ya que la paciente al momento de manipularla puede llegar a ponerle alguna bacteria, etc. Y colocar la prostodoncia en clorhexidina al 0.2% o con hipoclorito de sodio al 0.2%. Como tal, aquí tenemos lo que es la rehabilitación protésica paso a paso, que es lo que se le va a realizar, que es lo que vamos a revisar en este video. La prótesis actual que tiene la paciente, como vemos, tiene los dientes demasiado ya desgastados, principalmente ya están un poquito ya al ras. Dice la paciente que le cuesta también a veces un poquito el masticar o el poder rasgar lo que son las carnes, etcétera. También vemos que ya está incluso su color un poquito desgastado. Los modelos de estudios superiores, principalmente esto lo hicimos lográndolo generando un pequeño desgaste en el yeso, y aquí tiene que ser un poquito más claro, ya que su mandíbula ha tenido una reabsorción alveolar demasiado drástica, y esto lo vemos también en una radiografía que se le tomó al paciente, que a continuación se las voy a mostrar, o más bien al final. El plan de tratamiento, principalmente estamos viendo que el 2 de marzo se iba a hacer el programa preventivo fase 1 y fase 2. El 9 de marzo se tomaría la impresión primaria, portaimpresiones individuales también. Y el 16 de marzo la rectificación de bordes, toma de la impresión y además el bardeado de esta. Para el 23 de marzo estamos realizando las placas base o registro de técnica por goteo. Hay que recordar que hay que checar el plano de oclusión del paciente empleando la platina de Fox. También lo que es la dimensión vertical, que la vamos a realizar en esta ocasión con cansancio muscular. También existe la posibilidad de hacerlo con la fonética empleando algunos silibantes. Y también tenemos lo que es la relación céntrica. Aquí vemos que se realizan unas pequeñas muescas en los modelos. Será lo de la colocación de los dientes, o más bien a ver la técnica de J.L. Williams, donde vamos a tomar la referencia de la cara principalmente. Vemos que la paciente tiene una cara triangular y durante esta semana se realizará lo del desencerado, procesado, acrilizado, remontaje, ajuste oclusal y pulido de la prótesis. Y el 13 de abril procederemos a entregarle su prostodoncia al paciente. Aquí se le pidió al paciente tomarse una radiografía, la cual la interpretación radiográfica dice lo siguiente: paciente desdentada total, la cual presenta rebordes maxilares absorbidos en su 90%. El lado inferior derecho presenta mayor pérdida de hueso y la articulación temporomandibular presenta un desgaste prominente del lado derecho. También presenta una disminución en la altura del maxilar superior. Y así es como se ve la radiografía. Muchas gracias. Prostodoncia bimaxilar. Aquí vamos a ver todo el proceso de la creación de esta. Vamos a empezar con el ajuste del portaimpresión. Aquí estamos empleando uno de aluminio, el cual vamos a recortar con tijeras de oro y vamos a modificar con nuestras pinzas de halcón. Estas son un tipo de impresión, o más bien son de aluminio, recortables, y ambas deben ajustarse a los contornos de los procesos. Estos no deben de molestar los tejidos duros ni desplazar carrillos. Estos tienen que tener suficiente espacio entre la zona a registrar y la superficie interna de la cubeta. Esto para recibir el material de impresión, que es de 3 a 4 milímetros. No tenemos que olvidar su fácil inserción y desalojo a partir de la apertura bucal. Aquí estamos viendo que también estamos haciendo un pequeño recorte en las aletas de la parte inferior para que esto no moleste al paciente al momento de tomar la impresión. Y también hacemos algunos ligeros dobleces para que estos se adosen bien a nuestro proceso maxilar o mandibular. A continuación lo que haremos va a ser principalmente hacer un pequeño desgaste con nuestra fresa de carburo. Esto para quitar todas aquellas rebabas metálicas que han quedado sobre la superficie del portaimpresiones
y además para que no lleguen a lastimar a nuestro paciente con los tejidos, entre otras situaciones. A continuación, el siguiente paso es revisar o colocar adecuadamente lo que es nuestra cera para bardear o cera utility alrededor de nuestro portaimpresión. Esto para proteger lo que son nuestros tejidos del paciente y así no lastimarlo. Y además esto nos va a ayudar a sacar una buena impresión, que es la impresión primaria o preliminar, o también se le llama anatómica. Esta tiene como objetivo obtener un negativo de las estructuras anatómicas de una boca totalmente desdentada, y esta va a tener mucha fidelidad y amplitud. Por eso es importante checar el sellado que tiene esta. Aquí lo estamos haciendo en un pequeño modelo, pero esto es importante también revisarlo en nuestro paciente en vivo, que no haya ningún tipo de fuga, Procederemos a la toma de la impresión con alginato. Esto lo estamos realizando con una porción de 20 a 25 gramos de polvo por 50 mililitros de agua aproximadamente. Esto lo estamos empleando también con los desificadores que se nos dan en el depósito, y también tiene las proporciones exactas para facilitar su manejo. Es aquí como se muestra su empleo. Tenemos que hacer que el alginato se adhiera súper bien a las paredes de esta, y después lo vamos a colocar a nuestro portaimpresiones. Tenemos que ser muy cuidadosos de que nuestro cera utility no se mueva para que la impresión sea delicada pero tenga bastante fidelidad. A continuación lo que yo hice fue prácticamente como adosar bien el alginato a nuestro modelo para que la impresión no saliera con tantas irregularidades, y al momento de vaciarla saliera muy bien. Se procederá con el acojonado con foamy, el cual se va a medir de lo largo y aparte de lo ancho de 7 centímetros. Vamos a hacer dos pequeñas tiras, las cuales van a ser de la misma medida, y vamos a redondear nuestra impresión y vamos a hacer unos pequeños recortes en la parte inferior para que estas sirvan como pestañas y se puedan adosar al portaimpresiones. Esto se va a realizar en ambas impresiones, principalmente para realizar un pequeño zócalo en estas, y nos pueden ayudar para empezar a confeccionar lo que es la prostodoncia. Como vemos, lo estamos pegando con una cinta masking tape en todos los alrededores para que también no haya fugas al momento de colocar nuestro yeso. Vamos a preparar yeso tipo 3 o piedra y vamos a correr nuestras impresiones. Vamos a dar ligeros golpecitos para que no existan burbujas o espacios de aire, lo cual es importante para nuestra impresión. No vamos a llenarlo completamente hasta arriba, simplemente a 2/3 de donde se encuentra el foamy. Tenemos que procurar que también la mezcla no sea demasiado líquida ni tampoco tan pastosa. Vamos a preservar nuestras impresiones en 2 bolsas para evitar que haya demasiada expansión del producto. Ya teniendo los modelos del paciente, vamos a hacer un pequeño marcaje. Este va a ser primero en los bordes del portaimpresión, va a ser de color azul, y la cera espaciadora en rojo. Vamos a pintar sobre el modelo preliminar con 2 líneas paralelas siguiendo el sellado periférico, y a 2 milímetros de distancia una de otra, y a 2 milímetros antes del fondo del saco. Sobre la línea más alta se colocan 2 hojas o una sola hoja previamente reblandecida en el mechero, y se adapta al modelo recortado con bisturí sobre esta línea, y posteriormente vamos a aplicar vaselina. Tenemos que ser sumamente cuidadosos porque tenemos que hacer que estas queden perfectamente adosados a nuestros modelos de yeso para después proceder a recortarlos con el bisturí. Tenemos que ser cuidadosos también en seguir la línea que ya habíamos marcado anteriormente. Hay que considerar que este espacio de cera va a ser importante porque va a ser ese pequeño espacio para nuestro material de impresión. Después vamos a colocar lo que es nuestro separador yeso acrílico con 2 capas, o también podemos emplear lo que es la vaselina. Esto principalmente porque vamos a realizar lo que es el portaimpresión individual. Aquí podemos ver el proceso de acrilizado de una de estas. Va a ser con el proceso laminado, el cual vamos a colocar sobre 2 losetas previamente con un poquito de agua, y vamos a aplastarlas, y después vamos a adosar
ese acrílico llegando hasta la línea que habíamos marcado, que era la de color azul. Es importante que el acrílico atrape la cera espaciadora, y esto lo vamos a realizar presionando con las manos las orillas o el sellado periférico, incluido el post-daming, para evitar que al llegar la fase exotérmica empiece la rigidez. El acrílico se vaya a levantar y se pare del modelo, deformándose sin atrapar la cera espaciadora. Para final vamos a colocar lo que son los mangos de los portaimpresiones y los topes tisulares, los cuales son importantes para poder recargarnos al momento de tomar la impresión con nuestro material de polisulfuro. Para finalizar se van a recortar excedentes suavizándolos para que sea mejor aceptada por el paciente al colocarla en boca. Esto lo podemos realizar con algún fresón o con una piedra rosa. La rectificación de bordes va a ser la primera fase de la impresión, ya que va a reproducir la zona periférica o el sellado periférico en el momento de la acción muscular. En esta zona se encuentran múltiples inserciones, por eso es importante hacerla. Principalmente lo que colocamos aquí fue el separador yeso acrílico, y después empezamos a flamear lo que es la modelina de baja fusión, pero de una manera un poquito alejada del fuego. Esto se va a empezar a reblandecer y le vamos a colocar en el borde del vestíbulo labial del portaimpresión individual. Tenemos que también considerar que eso se dividen por zonas. Vamos a empezar por la 1, después la 2 y la 3, que eso sería en el superior. Y en el inferior sería 1, 2, 3, 4 y 5. La zona 1 vamos a colocarla lentamente en el borde labial anterior, que va del frenillo labial central al frenillo bucal o lateral, ya sea izquierdo o derecho. La segunda zona periférica a rectificarse será el borde bucal 2, izquierdo derecho, delimitado por los frenillos bucales y la escotadura amular. El sellado posterior o post-daming será la parte 3 y tiene una mención aparte por no ser una rectificación de fondo de saco ni de zonas blandas exclusivamente, puesto que abarca parte del paladar duro y parte del paladar blando, y por lo tanto es una zona plana y un poco más ancha. Es importante realizar el recorte de la modelina para que ésta se vea como una sola unión con nuestro portaimpresiones individuales, y no tenemos que tocar nada de lo que es la parte interna, porque esto es lo que nos ayuda para conocer lo que son nuestras inserciones musculares. Vamos a proceder a tomar la impresión fisiológica con silicón ligero. Es importante remojar nuestro modelo porque este fungirá como si fuera parte de nuestro paciente, y vamos a colocar una pequeña capa de vaselina en este, y después procederemos a quitar del portaimpresiones individual lo que es la cera espaciadora para poder colocar un poquito de adhesivo. Después de dejar secar esta capa, vamos a poder proceder a colocar lo que es nuestro material de impresión. En este caso va a ser silicón ligero. Vamos a procurar de que esto abarque todo donde está nuestra rectificación de bordes o lo que es la modelina de baja fusión, y también hay que considerar o tomar en consideración de que podemos ocupar lo que es el hule de polisulfuro o también pastas inquinólicas.
tenemos que tomar también en cuenta de que estas tienen que quitarse completamente las vetas para que no haya ningún problema al momento de tomarla. Aquí no hay ningún tipo de cuestión que nos pueda llegar a afectar a tomar la impresión, puesto que este es un mezclado ya directo gracias a lo que es parte de la pistola, y lo que tenemos que procurar simplemente es llenar completamente todo lo que es la cucharilla para que se tome adecuadamente la impresión y también pueda tomar lo que son estructuras, y como bien sabemos, esta es fisiológica porque ya hicimos todo lo que es lo de nuestra rectificación de bordes, y esta misma ya tuvo como sus inserciones musculares ya impresas ahí mismo. Después procederemos a recortar un poquito con un bisturí lo que son los excedentes de lo de nuestra silicona ligera, para después proceder a hacer lo que es el bardeado. El bardeado lo vamos a generar principalmente colocando alrededor de nuestra impresión y ayudándonos con un poco de cera pegajosa, pegando lo que es la cera utility. En algunas ocasiones tal vez la cera pegajosa no va a ser tan necesaria porque la cera utility se pega por sí sola, pero en esta ocasión quise apoyarme para después, al momento de hacer lo que es la prueba de agua, no haya fugas. Después procederemos a generar lo que es el bardeado con la cera para bardear, que es esta pequeña cera roja. Vamos a generar este sellado apoyándonos de nuestra espátula 31, la cual va a ayudarnos a calentarse un poquito en el mechero, y después vamos a proceder a generar lo que es el sellado de la cera con cera. Aquí estamos viendo lo que es la prueba de agua. Tenemos que corroborar principalmente que no existan fugas, y si existe alguna tenemos que volver a verificar y sellarla correctamente. Vamos a vaciar nuestra impresión preparando 100 gramos de yeso por 23 mililitros de agua, considerando que tiene que tener de 3 a 6 minutos de trabajo. Se coloca el yeso a menos de la mitad del bardado para poder tener espacio al momento de enmufilar el modelo. Se coloca en una bolsa para que aquí reaccione y tenga su reacción exotérmica. Por fin obtenemos el modelo, y lo que vamos a realizar van a hacer algunas pequeñas retenciones o a prepararlo como bien dice. Aquí hacemos un marcaje de las deltas, principalmente en cada vértice o esquina de nuestro modelo, y después también en medio vamos a colocar un pequeño círculo, también desgastándolo con fresas determinado. Vamos a desgastar estos triángulos con fresa determinado de flama, y después en medio con una fresa determinado de bola. Principalmente el desgaste tiene que ser aproximadamente de 2 milímetros. Aquí mostramos lo que es la colocación de la fresa, y vamos a hacer ese pequeño desgaste sin afectar las estructuras del modelo. Bloqueo de zonas retentivas. Es necesario que el modelo fisiológico no sufra daños que puedan afectar la prótesis definitiva, y por eso es indispensable cubrir con cera cualquier zona que pudiera producir una retención peligrosa y rompa nuestra base de registro. Se coloca cera en todo el área vestibular, ya que es ahí donde se genera una resistencia amplia, y el bloqueo de cera debe ser una capa muy delgada en zonas imaginariamente retentivas. Esto debe de realizarse en ambos modelos. Después procedemos a colocar 2 capas de separador yeso acrílico en la superficie de los procesos, para después comenzar a acrilizar y hacer la técnica de goteo o espolvoreado, que a continuación se las voy a explicar. Con el acrílico autocurable
En un dispensador, en un salero, tanto el modelo superior como el inferior deberá ser espolvoreado inclinándolo ligeramente de tal manera que solo se pueda hacer espolvoreado un vestíbulo y la vertiente palatina del proceso del cuadrante contrario, alternando las inclinaciones de un lado a otro. Esto con el fin de que no escurra el acrílico hacia el fondo de saco o hacia el centro palatino. Principalmente lo que hicimos fue colocar el monómero en el gotero y después espolvorear acrílico autopolimerizable, empezando por secciones. Durante el espolvoreado se debe de recortar constantemente el fondo de saco liberando de acrílico, que es lo que estamos ocupando en la espátula 31. Después procedemos a realizar lo que es el recorte o la liberación de los frenillos. Esto principalmente para que no afecte al momento de hacer la impresión y al paciente no le moleste. Hay que recordar que esta no debe de medir más de 2 milímetros. La conformación de rodillos. Se debe doblar una hoja de cera reblandecida de 2 milímetros a lo largo por 3 veces hasta tener un rodillo que colocaremos en el conformador. Al colocarlo en el conformador debemos de corroborar que se quede impactado en todas las paredes de este mismo para que el rodillo se cree por sí solo. Después se debe de colocar en la placa base adaptándolos de acuerdo a la forma del reborde residual, ayudándonos a pegarla con la cera que se puede generar del mismo rodillo o con cera extra, y además nos vamos a apoyar con la espátula 7A. Después pasaremos la espátula 31 en su porción más convexa recorriéndolo por toda la parte anterior de nuestro rodillo superior para poder generar el ángulo de 82 grados que se necesita en la parte anterior. Al terminar de confeccionar el rodillo, en la placa se mide 1 centímetro a partir del borde posterior de la placa base y se recorta el rodillo, y eso asegura que no se colocará un molar en la vertiente distal de la tuberosidad y cercana a la zona molar. Esto será en el modelo superior e inferior. El rodillo superior como inferior deben de contar con ciertas medidas, las cuales les vamos a explicar a continuación. Principalmente en la zona anterior tiene que estar de 10 a 12 milímetros, esto como lo vamos a saber con la ayuda de un vernier, y de 5 a 7 milímetros en posteriores. Esto lo vamos a lograr calentando lo que es nuestra espátula para yesos o espátula para taquero y hacer un pequeño desgaste. Recordemos que el desgaste tiene que ser conforme vamos calentando la espátula y tiene que tener esa pequeña inclinación de 82 grados que se había comentado anteriormente. Tenemos que ir midiendo constantemente con nuestro vernier para saber si ya nos pasamos de la medida o aún le falta. Recordemos que estas medidas son las que estipula la teoría, pero cada paciente va a ser diferente. Si nos llegamos a exceder de cera, podemos colocar un poquito más apoyándonos con las tablillas de cera de toda estación. Nos podemos apoyar con una loseta para que este quede lo más plano posible y que prácticamente quede de la misma medida en ambos lados, tanto izquierdo como derecho. Nuestros rodillos también deben de tener cierta anchura. En la parte anterior tiene que medir 5 milímetros, en la parte de premolares 7 y en la zona de molares 10. Aquí lo estamos corroborando con nuestro vernier y también vamos a hacer ese desgaste con la espátula 31. Generalmente con esa porción de la espátula para generar ese pequeño socavado.
Aquí se muestran nuevamente las medidas de anteriores, posteriores y molares, ya con el desgaste de cera correspondiente. Ahora bien, el rodillo inferior también debe de tener sus propias medidas. La medida anterior deberá de ser de 6 a 8 milímetros y la zona posterior debe medir de 3 a 6 milímetros. Igual vamos a corroborarlo usando nuestro vernier y haciendo ese pequeño desgaste con nuestra espátula de yeso o para taquero. También nos vamos a apoyar con nuestra loseta para que se quede perfectamente recto. La anchura de estos van a ser los mismos que en el superior. 5 en anteriores, 7 en premolares y 10 en molares. Aquí lo estamos marcando y después se hará el mismo desgaste con la espátula 31. Aquí se corroboran nuevamente las medidas de anchura de cada rodillo. Este es del inferior. Aquí estamos moviendo lo que son los ajustes de lateralidad de nuestro articulador, que está en 15 grados. También debemos de corroborar que los elementos condilares estén en 30 grados. Hay que también ver que también al momento de tomar lo que es el arco, qué medida tiene nuestro paciente de la distancia intercondilar, ya que puede ser small, medium o large, o como comúnmente lo conocemos, chico, mediano o grande. Debemos de preparar yeso tipo 1 para el montaje, colocando solo una pequeña porción para asegurar la inmovilidad primaria y dejamos fraguar para posteriormente rellenar con más yeso, dejándolo liso y bien adaptado a las orillas de la platina de montaje y al modelo de yeso. Después del fraguado del yeso, el modelo superior tenemos que voltear el articulador y colocamos el modelo superior con su placa base y rodillos adaptándolos con la ayuda de los registros de relación céntrica de modelina que nos dio nuestro paciente. El articulado de los dientes. Principalmente vamos a articular el incisivo superior. Estos son los primeros dientes que se articulan y vamos a generar una pequeña cavidad apoyándonos de nuestra espátula. Estos deben de tocar el plano de oclusión y posteriormente colocar el lateral, que tiene que estar
separados del plano de oclusión 0.5 a 1 milímetro. Esto lo estamos corroborando con nuestro vernier y tiene que estar distalizado de modo que de vista lateral lo veamos ligeramente deprimido. Después, los que siguen son los dientes anteroinferiores, centrales, y se colocan siguiendo el traslape vertical y horizontal y deben medir en promedio de 1.5 por 1.5 milímetros. De esta manera tendrán contacto y se estarán formando la guía anterior. También nos estamos apoyando con la espátula 7A. Vamos a colocar los laterales inferiores, que deberán articularse con los cuellos ligeramente distalizados, cuidando que los bordes incisales toquen en la misma línea imaginaria que tocan los centrales. Después serán los caninos superiores. La cúspide de estos deberán tocar el plano de oclusión y su cuello estará ligeramente distalizado. Aquí lo que estamos es marcando una línea para después poder colocar lo que son nuestros premolares. Los premolares serán colocados con su eje longitudinal recto y la cúspide palatina haciendo contacto con la línea del rodillo inferior que presenta el centro del proceso inferior y la cúspide vestibular a 1.5 o 0.5 milímetros por arriba del plano de oclusión. Y el segundo premolar se va a articular de igual manera que el primero. Así es como se ve realmente, colocados hasta los premolares. El primer molar solamente toca la cúspide mesiopalatina con la línea del rodillo inferior, elevándose las demás cúspides para empezar a formar la curva de compensación. Esto también va a ser lo mismo para el segundo molar superior. Para el primer molar inferior realizamos un pequeño recorte de cera y para asegurar una adecuada intercuspidación, el primer diente inferior que se articula es el primer molar. La fosa central del diente debe ocluir la cúspide mesiopalatina del primer molar superior, lo que ocasiona que la cúspide mesiovestibular quede en relación con el surco de esta. Después, para colocar el segundo molar inferior, al articular en una posición adecuada el primer molar se va a facilitar la colocación del segundo en una correcta oclusión. El segundo premolar automáticamente cae entre los dos premolares superiores, en donde se logra una máxima intercuspidación. Al final lo que hicimos fue desgastar el primer molar, ya que no existía un debido espacio correcto, o más bien no cabía entre los dientes. Entonces realizamos un pequeño desgaste. El festoneado modelado de la superficie pulida tiene como finalidad proveer estética a la base de la prótesis, hacerla autocrítica y adaptar a los tejidos del entorno de tal manera que se armonice con sus movimientos. Aquí lo que estamos haciendo es desgastando con la Lecron, principalmente haciendo unas líneas que corresponderán a la encía y a los ápices dentales. Hay que recordar que tenemos que cepillar constantemente para quitar todos esos rebabas de cera que quedan. Y después pasamos la espátula 7A en su zona más cóncava, de la misma manera de la espátula de Lecron.
Después, con el lado contrario de la espátula de licrón, retiraremos todos los excedentes que queden interproximalmente y marcaremos más la zona gingival. Con la parte del alecrón pasaremos en donde se encuentran los ápices y desgastaremos horizontalmente. Aquí estamos haciendo el retiro de la cera para hacer el marcaje de los cuellos de los dientes. Aquí procedemos a hacer lo que son arrugas palatinas. Nos estamos apoyando con el P.K. Thomas número 1 o número 2, principalmente para generar lo que es la línea media. Lo estamos haciendo esto con la técnica de goteo y después vamos a generar unas líneas horizontales para que esto termine siendo lo que es nuestras arrugas palatinas. Hay que tener cuidado porque se seca la cera demasiado rápido y además cualquier marca que se le deje se va a ver en el acrílico en un futuro. Así que hay que ser constantes y revisar que estas líneas sean contundentes, delgadas, pero también que sean muy visibles. Aquí finalmente hemos terminado, ya la estamos mostrando enfilada y festoneada y ahora sí está lista para mandarla a acrilizar.